Mis queridos amigos y amigas, un grato placer estar con ustedes nuevamente. Espero que hayan tenido una hermosa semana y hoy día nos reunimos nuevamente para poder seguir aprendiendo en relación a este hermoso libro, Doctrina y Convenio. La semana pasada estuvimos revisando algunos capítulos muy interesantes y por supuesto lo que tenía que ver con la palabra de sabiduría. ¿Recuerdan ustedes la sección 89? Cada sección nos entrega sorpresas, muchas enseñanzas y bueno, tenemos una vida para llevarlas a cabo y obedecer básicamente los consejos que el Señor nos da a través de sus profetas. Voy a tomar solamente unos segundos y con su permiso, nunca he tomado minutos en estas clases porque para mí lo fundamental es entregar estos conceptos doctrinales y las escrituras en estas clases, pero me he encontrado con muchos amigos que han visto que estoy haciendo estos videos y me dicen, pero yo no tenía idea, yo no sabía, ¿y por qué no me dijiste? Etcétera. Y en realidad yo no estoy muy dedicado a invitar o qué sé yo, a estar metido tanto en las redes sociales, porque hay que tener mucho tiempo para eso y promocionar y qué sé yo, e invitar a mucha gente. Al principio quizás lo hice un poco con mayor frecuencia, pero ahora me he sentido con la necesidad de poder invitar a todos ustedes, primero que nada, dar gracias porque están conectados, y segundo, es probable que muchos de los que estén viendo a lo mejor no están suscritos a mi canal. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces al suscribirse ustedes inmediatamente reciben la información cuando yo subo un video y también le da la oportunidad a todos sus amigos, familiares, a todos que están conectados junto a ustedes, que son amigos en sus redes, pueden también la oportunidad de ver estos videos. Solamente les pido con mucha humildad, si ustedes pueden ir a mi página compartiendo con Luis Calquín e inmediatamente se encontrarán con un anuncio ahí que dice suscribirse. Solamente hay que hacer un clic, eso no tiene ningún esfuerzo, no hay que pagar nada, absolutamente gratis. Y esto me permitirá poder llegar a mucha gente más. Y como digo, para muchos amigos que ni siquiera sabían que estoy haciendo esto. Así que si me pueden ayudar, tenemos una meta en el mes de septiembre de poder llegar a una cantidad de suscritos. Estoy muy animado para que eso ocurra. Ya tenemos casi 7.000 personas que nos siguen y queremos que ese número sea mucho más. Si ustedes me pueden ayudar, estoy eternamente agradecido. ¿Ok? Muy bien. Cierro el paréntesis y seguimos con lo que corresponde a la clase. Quiero invitarles también al finalizar esta clase, voy a compartir con ustedes algunas imágenes de otro templo que está por aquí también cerca. Hemos tenido preciosos recorridos, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y esta semana entonces vamos a poder conocer este templo, que no sé si ustedes lo ubican. De todas maneras, es un templo que ha sido renovado bastante. Ahí les voy a contar la historia más tarde. Y hay mucha gente que se beneficia de estos edificios. Y no tan solo gente que camina por ahí y que vive cerca por ahí, sino que también aquellos que ya no están con nosotros. Los templos es un edificio que beneficia a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, es una gran bendición. Es la casa del Señor. Es la palabra templo, que lo vamos a ver hoy día en la clase de hoy, es un lugar especial donde el Espíritu del Señor se puede sentir con mayor fuerza. La importancia de entender lo que es un templo. Decíamos la semana pasada y hoy día lo vamos a recalcar. Nosotros somos un templo, nuestro cuerpo también es un templo para Dios y que tenemos que cuidarlo, honrarlo y mantenerlo limpio. Eso es una buena forma de simbolizar estos edificios también. Y es por eso que ustedes entran a estos edificios y siempre los van a ver limpios, decorados, impecables, porque eso es lo que Dios merece
en relación a lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros presentamos esto en honrar su nombre. Y hacemos ordenanzas preciosas, sagradas, que nos acercan mucho más a la deidad. Así que acompáñenme al final de la clase a un recorrido por este hermoso templo que ya les indicaré cuál es. Hoy revisaremos una sección que a mí en lo particular me encanta. Bueno, yo no sé si estas palabras ya no le hacen sentido a ustedes, porque cada vez que me siento aquí les digo algo similar a las secciones que vamos a revisar, pero es que en realidad es verdad. Pasamos por la 45, pasamos por la 88, por la 89, por tantas secciones maravillosas. Pero esta sección 93, que solamente revisaremos una sección esta semana, podríamos estar, y esto no es, y yo lo he repetido varias veces, esto no es una exageración, podríamos estar un semestre en un curso de instituto perfectamente hablando de esta sección. Hay mucho material, muchos conocimientos que aquí están insertos, y voy a pedir al Padre que me pueda inspirar para poder tocar aquellas cosas que ustedes necesitan. Y por favor, ustedes hagan exactamente lo mismo. Toquen, estudien, subrayen las cosas que a ustedes les afectan positivamente y que puedan profundizar de modo que ustedes se beneficien de esto. No hay mejor forma de beneficiarse que seguir leyendo, estudiando y finalmente lo que sabemos que es más importante, escudriñando las Escrituras. De esta manera entonces vamos a entender cosas que antes no entendíamos y vamos a poder acercarnos un poco más a Dios. Todos estos temas que estoy hablando en este segundo son justamente los temas que se tocan en esta sección maravillosa. Ya estamos en el año 1833 en el estudio de Doctrina y Convenio. Y este es un año que para los santos fue muy importante. Primero estaban celebrando 3 años de la restauración de la iglesia, una iglesia nueva, pero también celebraban 1800 años desde que el Salvador expió nuestros pecados, murió por nosotros y después resucitó. Evento que a todos nos beneficia y nos afecta positivamente. Por lo tanto, fue un año de mucha alegría, pero también de muchos desafíos. Este fue un año, 1833, en que hubo muchos eventos que fueron muy desafiantes para los santos. Había mucha división, había mucha persecución, especialmente en los lugares donde ellos estaban. Y también había una división en términos de la iglesia. Muchos hermanos empezaron a apostatar y se empezaron a alejar de la iglesia. Y de alguna manera también existía una especie de división de las personas que estaban en Kirtland y las personas que estaban en Missouri. Fue unos años complicados, terribles y desafiantes, especialmente para los líderes que tenían que, de alguna manera, ayudar a las personas que se estaban especialmente integrando a la iglesia en ese tiempo. Los líderes eran nuevos y probablemente inexpertos en términos de lo que ellos debían hacer en la iglesia de Jesucristo. Es probable que tenían experiencias previas en otras denominaciones, pero necesitaban ser humildes, recibir la instrucción del profeta y comenzar a dirigir la iglesia como el Señor se lo estaba indicando. Entonces, en mayo de este año, 1833, viene esta revelación maravillosa, como digo, en la sección 93, que de alguna manera entrega mucha información, mucho consuelo, especialmente a aquellos que escuchan estas palabras y comienzan a ver que, a pesar de que existan problemas en la tierra, en el día a día, tenemos la esperanza de poder llegar a conocer todas las cosas, poder entender lo que es la verdad, lo que es la luz, lo que Dios ha hecho por nosotros, saber que vivimos con nuestro Padre Celestial antes de venir a esta tierra, que estamos aquí por un propósito importante. Y si somos fieles, podremos ir a un lugar
en que por supuesto vamos a poder vivir con Dios para siempre. Quiero que abran sus mentes, quiero que sean lo más receptivos posibles para poder captar la esencia de lo que el Señor está tratando de decir en esta sección. Les quiero contar, y siempre les he dicho que uno de los desafíos cuando uno estudia doctrina y convenio es que pueda llegar a ver la faz de Dios en cada uno de los versículos. Uno pueda sentir la voz del Señor cuando los lee o cuando escucha esto en algunos de estos aparatos como en el computador o su teléfono. Que podamos escuchar la voz del Señor. Cuando estas cosas se van produciendo, y a veces uno dirá, pero son cosas que a lo mejor no van a ocurrir. Bueno, les cuento que sí pueden ocurrir, efectivamente. Podemos escuchar la voz del Señor. Y cuando eso ocurra, ustedes van a ver cómo el entendimiento, el conocimiento, se empieza a poner más nítido y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Fíjense que estoy hablando para tratar de que ustedes comprendan que hay grados de conocimiento que están un poquito superiores a los normales. Hay mucha gente hoy día que aquí, grandes sabios, grandes historiadores, grandes filósofos, grandes, qué sé yo, personas que están en el conocimiento, que dedican gran parte de su vida a aprender cosas. Y por supuesto para ellos y para la sociedad. Pero aquí tenemos la pauta y la pista de que si nosotros ponemos a trabajar elementos que a lo mejor son un poco desconocidos para nosotros, vamos a llegar a tener grados de conocimiento que ustedes no se imaginan, que está relacionado con cosas más trascendentales y que no está relacionado con las cosas físicas, con las cosas que a lo mejor vemos, que a lo mejor se pueden comprobar, como lo hacen los científicos con ese método científico, pero que podemos nosotros comenzar a aprender cosas que a lo mejor no están en este mundo físico. Y cuando eso ocurra, aunque sea una porción, vamos a despertar en relación a las cosas espirituales. Como estoy seguro que ustedes ya han tenido experiencias de ese tipo. Por algo están escuchando estos videos, por algo están yendo a la capilla cada domingo, por algo se han bautizado en la iglesia, porque en algún minuto de su vida han podido sentir algo relativo a lo que estamos conversando, que tiene que ver con el más allá, con el saber que efectivamente Dios existe, que nosotros podemos orar a nuestro Padre Celestial y que Él nos escucha en nuestras oraciones, que Él nos ayude, que está pendiente de lo que nosotros hacemos. ¿Creen en verdad ustedes eso? Si lo creen, es porque han llegado a niveles de conocimiento superiores a otras personas que no tienen esa facultad o que no han tenido la disposición o el tiempo para poder hacerlo. Por lo tanto, esto es algo absolutamente real. Si nosotros entendemos de que esto es tan real como lo que estamos viviendo ahora, ustedes me están viendo en esta pantalla, yo estoy aquí físicamente, esto es así, no es una ilusión, como hoy día ocurre con la inteligencia artificial, que a veces ya estamos mirando videos, incluso ustedes pueden ver mi propio rostro, mi voz, pero no soy yo, alguien creó eso. Bueno, en este caso, yo les prometo que soy yo, soy real, ¿ok? De esa misma manera vamos a empezar a descubrir cosas espirituales, cosas que están un poco más allá de nuestra visión física, pero que es tan real como lo que recién estamos describiendo. Esto es un poco el centro, esto es un poco la médula de esta sección. Y para eso tenemos que estar conectados espiritualmente, para entenderlo. Y vamos a dar algunas claves para acceder a esos conocimientos, a esos estados. Si no hacemos o no tomamos en cuenta algunos requisitos básicos, no vamos a poder lograr y comenzar a subir algunos escalones en esta escalera. No va a ser posible. Y aunque hagamos todos los intentos, hay personas que son muy inteligentes, y esa palabra la vamos a ocupar hoy día. Hay personas que son muy inteligentes, como el mundo lo entiende en este mundo, pero que no suben los escalones correspondientes para poder entender la divinidad de Dios, la
la existencia efectiva de la deidad, no tienen la capacidad de poder abstraer su mente y decir, sí, efectivamente esto fue creado por Dios. Pero sin embargo son muy inteligentes en otras áreas y a lo mejor conocen muchas fórmulas para llegar a ciertos caminos. Pero lamentablemente no han descubierto o no han entendido que para entender las cosas espirituales deben hacer ciertas cosas que probablemente no están haciendo. Espero que estén entendiendo lo que trato de explicar en esta primera parte. Estoy seguro que sí, porque ustedes y yo estamos conectados en este tipo de cosas. Estamos conectados en esta frecuencia y le llamaremos esta frecuencia del Espíritu. Partamos entonces con esta maravillosa sección. Ya en el versículo 1, el Señor en esta revelación nos indica la puerta de entrada para entrar en este mundo nuevo de conocimiento, para entrar a esta frecuencia que nos va a permitir entender cosas que antes no entendíamos. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué simple es esto? Pero bueno, practiquemos esto, vivamos y vamos a ver los efectos que tiene. Miren el versículo 1 y cómo nos introduce el Señor en esto que nos quiere enseñar. Así dice el Señor, versículo 1. Acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos. Aquí nos dio unas asignaciones bastante particulares y específicas y claras. Pero aquí está la promesa de lo que obtendremos. Verá mi faz y sabrá que yo soy. Mis queridos amigos, yo no sé si a ustedes algún día les gustaría ver la faz del Señor. Que algún día puedan estar frente de Él y poder mirar sus ojos. Y poder mirar su rostro. Y poder confirmar, porque yo ni siquiera voy a decir empezar a aprender o empezar a creer, porque ustedes ya creen. Ustedes ya empezaron ese proceso. Pero confirmar de que efectivamente Él es el que dice que es. Ese será un día precioso, que puede ser en este estado incluso. Podemos llegar a ver la faz de Dios. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que se nos está diciendo en el versículo 1. Y por eso, traten de lograr ese milagro, que incluso se puede dar cuando ustedes están orando, cuando ustedes están estudiando las Escrituras, cuando ustedes van al templo o cuando están en una reunión sacramental, renovando sus convenios al tomar la Santa Cena. Pueden llegar a ver la faz del Salvador y pueden confirmar que efectivamente Él es Jesucristo. Pero para eso, me remito al versículo 1, debemos hacer algunas cosas. Alguien dirá, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, por favor, esto es así. Esto es una fórmula. 2 más 2 son 4 y no hay más. Y esa es una verdad que nadie puede refutar. No son ni 3, ni 5, ni nada. Son 4. Matemática exacta. Aquí hay algo en relación a eso. Todos los que desechen los pecados y vengan a mí, dice el Salvador, invoque mi nombre y obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, obtendrá lo que recién hemos explicado. ¿Les queda claro? Ahí está el acceso a, y seguimos aprendiendo. Además de ver la faz de Dios, además de saber que Él es Jesucristo, sabremos que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Estoy parafraseando el versículo 2. En ese minuto nos daremos cuenta que efectivamente entenderemos con mucha mayor exactitud lo que tiene que ver con la luz de Cristo, esta luz que hemos hablado en secciones anteriores.
y lo que trató de explicar Moroni en el capítulo 7, que lo he citado en muchas ocasiones, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Nosotros tenemos esa luz y todas las creaciones que Cristo ha hecho tiene ese toque que corresponde a Él, que es esa luz que ilumina y que da la vida, que la identificamos también como nuestra conciencia. ¿Recuerdan ustedes? En algunas secciones anteriores. Y, insisto, Moroni capítulo 7. ¿Qué más? ¿Qué más aprenderemos al hacer todo lo que nos decía el versículo 1? Y que soy en el Padre y el Padre en mí. Y el Padre y yo somos uno. Estoy leyendo el versículo 3. Yo no sé si pueden identificar esta unidad que en muchos momentos el Señor hace con respecto a su Padre. Y habla de esta unidad. Y por eso también decimos que Él con el Padre son uno. No son dos elementos en términos de propósito. Lo que uno dice es exactamente lo que dice el otro. ¿Y por qué se produce esta unidad tan importante? Porque el Padre dice en el versículo 4, y lo voy a leer textual porque he ido parafraseando cada uno de los versículos nomás, pero ustedes me comprenden. El Padre lo pone como título, porque me dio su plenitud, y el Hijo, porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo. Ahí está. Y habité entre los hijos de los hombres. Cuando habla de hice la carne mi tabernáculo, justamente un templo para Dios, donde el Espíritu puede reinar, que debemos cuidar y debemos santificar. Maravillosas palabras. Pero fíjense que Él se identifica con el Padre en esta unidad maravillosa. Y básicamente eso es porque Él ha recibido esa plenitud de su Padre. Hablando de la plenitud, yo creo que es una frase, una palabra, un concepto que yo creo que todos deseamos. Me refiero a no obtener porciones de algo, sino que siempre pensamos en obtener todas las cosas. Es como cuando un niño ve un pastel, no quiere comerse tan solo una porción, él quiere comerse todo el pastel. Algo delicioso, algo que no debe quedar nada en el plato. De la misma manera, esto que tiene que ver con el conocimiento, con lo que Dios nos puede proporcionar. La plenitud. La pregunta viene de cajón. ¿Les gustaría a ustedes gozar de esta plenitud? De saber todas las cosas que Dios tiene para uno y cómo podemos vivir con Él para siempre. Todos los detalles. ¿Les gustaría tener eso? Por cierto que sí. Y fíjense que en el versículo 5 el mismo Señor dice que estuve en el mundo y recibí de mi Padre y sus obras plenamente se manifestaron. Sigamos hablando, sigamos aprendiendo. Y fíjense que hablando de la plenitud, aquí se mencionan algunos personajes que hemos conocido en otros momentos de la historia. Y a veces uno puede confundirse en relación a quién efectivamente está hablando o a quién se está refiriendo. Pero aquí claramente, en estos versículos siguientes, se menciona a un Juan. Y debemos entender que Jesucristo tuvo una relación muy cercana a por lo menos 2 Juanes en las Escrituras. Y a veces uno lee estos versículos y dice, aquí se está refiriendo a este. Y después lee esto otro y dice, aquí se está refiriendo a este otro. Pero yo los quiero dejar para que ustedes sientan y que el Espíritu les indique exactamente de quién estamos hablando. Pero aquí hay 2 personajes que no hay que olvidar. Uno, que es este Juan, el apóstol, este Juan que fue muy cercano al Salvador, que escribió en relación al Salvador y que nosotros tenemos
muchos testimonios y muchos detalles de lo que pasó con el Salvador a través de este apóstol. Que tenemos este libro maravilloso que es Juan, y que incluso después tenemos estas profecías preciosas al final del Nuevo Testamento, como es el Apocalipsis. Entonces sí, este Juan el Amado, que tuvo y tiene y sigue teniendo responsabilidades preciosas en este plan de salvación, se refiere a él de esta manera. Y Juan, y antes de leer esto, quiero además decirle que después se menciona, intrínsecamente aquí está tomando aparentemente a otro Juan, con testimonios que también son tan poderosos como el primer Juan. Por supuesto que sí. ¿Y me refiero a quién? ¿A quién piensan ustedes? Exacto, a Juan el Bautista, a su primo, nada más y nada menos. Este mismo Juan que fue el bendecido, digamos, de tomar al Salvador, y que a veces se podría haber sentido un poquito indigno, pero él era el encargado para poder bautizar a su primo. Por lo tanto, vamos a leer esto y ustedes en su mente vean y sientan de qué Juan estamos hablando. Lo más interesante es que en estos versículos se nos van a dar la pista de que van a haber testimonios, especialmente de Juan el Bautista, testimonios tan claros como los que recibimos de Juan el Apóstol, que en algún minuto vamos a recibir. Y vamos a tener la bendición de recibir escritos de estas personas, específicamente de Juan el Bautista, que a lo mejor todavía no los tenemos con nosotros. Pero aquí en Doctrina y Convenio ya se ve un atisbo de esos testimonios y conocimientos que él recibió y que él quiere compartir con nosotros. Vamos entonces al versículo 6. Dice, y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella. Y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Si hablamos específicamente de ese Juan que está mencionando el versículo 6, podríamos pensar que es uno u otro. No importa. Que el Señor les diga, que el Espíritu les indique. Pero ahí está este versículo que es hermoso. Y después en el versículo 7, porque también aquí uno dice, este Juan es este. Y uno discrimina y dice, este es este y este es el otro. No importa. Sigamos investigando, sintiendo y recibiendo las respuestas que podemos recibir del cielo. Y el versículo 7 dice, y él dio testimonio diciendo, vi su gloria, que él era en el principio, antes que el mundo fuese. ¿Ok? Aquí podríamos decir que incluso los dos Juanes vieron esto y pudieron recibir circunstancias bastante similares. Así que en el principio, dice el 8, era el verbo. Entonces ustedes inmediatamente van a decir, ya sé de quién está hablando. Bueno, seguimos adelante y ustedes reciben la respuesta. Porque él era el verbo. Sí, el mensajero de salvación. Claro, al hablar de verbo, inmediatamente ustedes van a Juan, al Nuevo Testamento, y se van a dar cuenta que esa frase específicamente se encuentra justamente en Juan 1.1. Y hacia adelante sigue explicando muchas de las cosas que aquí también se está explicando. Y dice en el versículo 9, la luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo porque el mundo fue hecho por él. Y en él estaban la vida y la luz de los hombres. ¿Se fijan que un poco los conceptos son muy similares de lo que aparece en Juan? Los mundos por él fueron hechos y por él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por él, mediante él y de él. Son palabras que a veces uno se confunde, pero son muy similares a las que aparecen en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, como ya lo indiqué.
Y yo, Juan, dice el versículo 11, doy testimonio de que vi su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. Ese versículo es muy similar a lo que aparece en Juan 1:14. Ustedes lo pueden comparar. Y yo, dice Juan, vi que no recibió de la plenitud, ya hablamos de la plenitud, al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Fíjense qué interesante ese concepto. Se ve a Juan que testifica en relación al Salvador, que él, siendo el Hijo de Dios, no recibió todas las cosas al nacer o al comienzo, sino que él nació como un niño como todos, como usted, como yo, y él fue recibiendo esta gracia sobre gracia y fue incorporándose los conocimientos poco a poco, en la medida que él, por supuesto, hacía los esfuerzos y entendiendo que él tenía una naturaleza divina, como nosotros, pero él con una pequeña diferencia, que su Padre Celestial era su Padre legítimo. Algunos genes directos de su padre habrá recibido. No es extraño que él desde muy temprana edad estuvo muy involucrado con las cosas espirituales. Me imagino, no tenemos datos, solamente de Jesucristo sabemos cuándo nació, después a los 12 años, y después cuando empezó su ministerio a los 30. Pero en el intertanto, en los intermedios de su vida que desconocemos por ahora, él tiene que haber sido un niño muy dado a conocer las cosas de Dios, de su Padre. Y él, me imagino que se fue dando cuenta de su naturaleza divina y del papel que él cumplía en este mundo. Como aquí dice, gracia sobre gracia, pero tiene que haber ocurrido en una temprana edad. Recordemos por favor que cuando a los 12 años se perdió de la casa, ¿se acuerdan? Su mamá estaba desesperadamente buscando a su hijo que se había perdido. Y finalmente estaba, recuerdan ustedes, con los doctores de la ley, ahí en medio de ellos, 12 años, que a veces podría estar jugando a la pelota o jugando con los amigos, pero ahí estaba. Pero no estaba tan solo escuchando a ellos lo que decían, sino que los doctores de la ley estaban escuchando a ese niño. Y él en medio estaba ahí haciendo cosas que probablemente, y diciendo cosas probablemente que un niño de 12 años normal no lo habría hecho. Y cuando la madre va y le pregunta, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué te fuiste? Mira lo desesperada que estoy. Y ustedes ya saben lo que el Señor en ese caso y en esa edad temprana le dijo. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. O sea, ya ahí en ese pequeño relato se nos da una pequeña porción de conocimiento de que los ojos de él ya estaban bastante abiertos en relación a su divinidad, a lo que pasaba y lo que iba a pasar con él. Por lo tanto, esto de que recibía gracia sobre gracia se tiene que haber dado en muy temprana edad y continuó hasta que finalmente él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando comenzó su ministerio a los 30 años y fue justamente a buscar a su primo para que lo bautizara, estoy seguro que él seguía aprendiendo cosas en ese tiempo. ¿Y para qué decir cuando estaba en la cruz? O cuando estaba en Getsemaní. Estoy seguro que ahí aprendió muchas cosas. Y probablemente cosas nuevas, cosas que nunca se había imaginado. Pero él sabía que tenía que vivir. Y eso estaba también contemplado a lo que correspondía a esa gracia sobre gracia. Y seguía aprendiendo. Y cuando estaba en la cruz y de repente dijo... y miró al cielo y dijo, ¿por qué me has abandonado? Preguntándole a su padre por qué él estaba viviendo esa situación. Porque probablemente estaba aprendiendo aún cosas que necesitaba aprender.
O sea, desde el comienzo de sus días hasta el final de esos 33 sagrados años, Él entendió exactamente cuál era su propósito. Eso es con respecto a Cristo. Y que entendemos que fue algo maravilloso, algo extraordinario. No tenemos detalles, pero más o menos eso es lo que ocurre. Y eso es lo que Juan, en este punto, está testificando, está dando a entender de que Él, Cristo, no recibió todo del comienzo, sino que fue poco a poco. No recibió de la plenitud al principio, dice el versículo 12, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia. ¿Hasta qué dice el versículo 13? Hasta que recibió la plenitud. Y por esto se nos enseña que fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió la plenitud al principio. Y aquí en el versículo 15, porque estamos leyendo y cuando hablamos de Juan, como que nuestra mente va a un Juan que está muy claro quién es. Pero cuando leemos el 15, se nos distorsiona un poco y decimos, no, aquí está hablando de este otro Juan. Y leamos el versículo 15. Y yo, Juan, doy testimonio. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Esa escena, podríamos decir, ¿quién fue realmente el que vivió esa escena muy de cerca? Bueno, ustedes están claros ya que su mente está yendo a este otro Juan que habíamos hablado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre. Insisto, aquí estábamos hablando de un Juan. Y indistintamente en un versículo aparece uno y parece que estamos hablando de la misma persona. Pero que el Señor les dé más información con respecto a de quién se está hablando, o de uno o del otro. Lo importante es que el testimonio ahí está. ¿Y qué más dicen estos poderosos testimonios? Y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y la gloria del Padre fue con él, porque moró con él. Estamos hablando del Salvador. Y estamos escuchando estos testimonios fabulosos de personas que vivieron, se relacionaron con él. Y después viene esta promesa que yo les digo. Y acontecerá que si sois fieles, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Y ahí es donde yo les digo que hay muchas palabras, experiencias y testimonios de ese Juan el Bautista, que probablemente no tenemos mucha información. Aquí acabamos de leer este versículo 15 y hay un atisbo de un testimonio poderosísimo de alguien que vivió esa experiencia y que vio el Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó una voz del Padre que decía lo que dijo. Estamos hablando de ese Juan, pero parece ser que ese Juan tiene mucho más que decir. ¿Y saben qué? Yo no tengo duda que vamos a recibir mucha más información de ese Juan, refiriéndome a Juan el Bautista, de lo que él tiene que decir con respecto a su experiencia. Y si somos fieles, recibiremos la plenitud del testimonio de él. Y aquí lo dice en esta sección preciosa, la sección 93, de que esto sí va a ocurrir. Y fíjense el 19. Todo esto que hemos leído recién es muy sagrado. Os digo estas palabras, nos dice el Señor, para que comprendáis. ¿Ok? Parece ser que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón. Que comprendamos. Esa palabra a mí me encanta porque cuando yo trabajaba con mis hijos, con mis nietos, bueno, en toda la gente o mis alumnos, cuando uno enseña, lo único que uno anhela
es que la persona que uno está tratando de enseñar comprenda. Cuando uno termina una clase, yo específicamente cuando yo hacía las clases de instituto, hace muchos años, y yo terminaba mi clase, yo decía, wow, me siento muy bien con lo que pasó acá, pero yo decía, ¿habrán realmente aprendido los alumnos? Y al final uno se queda con esa incógnita. Y uno a veces a través de los años mira a esos alumnos y empieza a ver qué pasa con ellos en su vida. Más allá que aprendan un concepto teórico, doctrinal, lo más extraordinario es lo que pasa en sus vidas y cómo esos conceptos cambian sus vidas para bien al ponerlo en práctica. Y hoy día tengo la gran satisfacción que muchos de ellos son jóvenes espectaculares, que han contraído matrimonios con mujeres muy dignas, que tienen familias maravillosas y que hoy día son líderes incluso de la iglesia. He sabido que muchos son obispos, presidentes de estaca, incluso presidentes de misión. Pero lo más importante es que son esposos y padres dignos. Y entonces en ese punto uno puede decir, y no por uno, sino porque el Señor les ayudó a través de su espíritu, parece ser que aprendieron, que comprendieron lo que se les estaba diciendo. Por eso, como maestros, y ahora yo hablo en primera persona, siempre es una incógnita saber si efectivamente aquellos que están recibiendo la instrucción que uno quiere dar, la están comprendiendo o no. Las vidas de ellos demostrarán si efectivamente eso ocurre. Y eso pasa también con nuestro Padre Celestial con nosotros. Ojalá que nosotros comprendamos lo que Él nos está diciendo a través de sus profetas, de las Escrituras, de los líderes. Y nosotros con nuestra vida les estamos diciendo, estamos comprendiendo. Estamos comprendiendo, porque aún estamos en ese proceso. Bueno, toda esta introducción para que ustedes entiendan lo que se está tratando de decir en el versículo 19. Os digo estas palabras para que comprendáis. Y después dice, y sepáis cómo adorar. Esa conexión de esas dos frases son preciosas. Y ojalá que ustedes puedan tener un poquito más de luz en esto, fíjense. En la medida que nosotros comprendamos, lo que estamos escuchando en relación a las cosas espirituales, eso va a ser la base para que podamos adorar adecuadamente. Y sepáis que adoráis, dice, estoy leyendo el versículo 19, para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. ¡Qué promesa más espectacular! ¿Sabemos en realidad cómo adorar? ¿Sabemos en realidad qué debemos adorar? Me encanta, y por favor concéntrense en lo que dice nuestro querido hermano James Talmage. ¿Recuerdan ustedes quién fue él? Bueno, nada más y nada menos quien escribió este libro precioso, Jesús el Cristo. Leamos lo que él dice con respecto a este tema. La capacidad del individuo para adorar depende de cómo entiende el mérito con que está revestido el objeto de su reverencia. La habilidad del hombre para adorar constituye la medida de su conocimiento de Dios. Mis queridos hermanos, yo no sé si, a mí me costó. Yo tuve que leer esto más de 10 veces para poder entenderlo. Es probable que ustedes a la primera lo entiendan inmediatamente. Pero fíjense, el elder Talmage está relacionando la capacidad que nosotros tenemos para adorar, y eso dice que depende de cómo entendemos el mérito con lo que está revestido el objeto de su reverencia. O sea, si no entendemos quién es Cristo, evidentemente nuestra adoración va a ser limitada, o no va a ser simplemente.
La habilidad del hombre para adorar constituye la medida de su conocimiento de Dios. En la medida que nosotros ampliamos el conocimiento que tenemos de Dios, vamos a tener más capacidad para poder adorar a quien se supone que debemos adorar. Por lo tanto, conocer al Salvador es fundamental para saber qué efectivamente vamos a adorar. Si me pongo en un plano de ser más práctico en esto, porque no es fácil digerir todo esto que el Elder Talmage nos está diciendo, pero para aterrizar un poquito esto, déjenme darle algunas pistas de cómo podemos adorar efectivamente. Y para esto, el Elder McConkie nos da muchas alternativas, muchos ejemplos de cómo poder adorar. Y yo solamente me voy a referir a algunos de ellos. Adorar al Señor es seguir sus pasos, buscar su rostro, creer en su doctrina y pensar con sus pensamientos. Es andar por sus senderos, ser bautizados como Cristo fue, predicar ese evangelio del reino que sus labios predicaron y sanar a los enfermos y levantar a los muertos como Él lo hizo. Adorar al Señor es hacer que todo lo concerniente a su reino ocupe el primer lugar en nuestra vida. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es centrar nuestro corazón en Cristo y en esa salvación que podemos obtener gracias a Él. Es caminar en la luz como Él lo hace. Es llevar a cabo todo aquello que Él desea ver realizado. Es hacer lo que Él haría en circunstancias similares. Es ser como Él es. Adorar al Señor es andar en el Espíritu. Es elevarnos por encima de todo lo carnal. Es poner freno a nuestras pasiones y vencer al mundo. Adorar al Señor es pagar un diezmo justo y ofrendas. Ser administradores prudentes al cuidar de todo aquello que se nos ha confiado y utilizar nuestro talento y recursos económicos para la propagación de la verdad y la edificación en su reino. Adorar al Señor también es contraer matrimonio en el templo, tener hijos, enseñarles el evangelio y criarlos en la luz y en la verdad. Es perfeccionar la unidad familiar. Es honrar al padre y a la madre. Es que un hombre ame a su esposa con todo su corazón y se allegue a ella y a ninguna otra. Adorar al Señor es estudiar el evangelio, atesorar la luz y la verdad, meditar profundamente sobre todo lo que tiene que ver con su reino y aplicarlo en nuestra vida. Es orar con toda la energía de nuestra alma, predicar mediante el poder del Espíritu, cantar himnos de alabanzas y agradecimiento. Es alimentar al hambriento y vestir al desnudo y consolar a los que lloran, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas desfallecidas. Adorar al Señor es permanecer valientemente en la causa de la verdad y la justicia. Adorar al Señor es tener ánimo, ser valiente y firme, tener el valor de las convicciones que Dios nos ha dado y mantener la fe. Es 10,000 veces, 10,000 cosas. Es guardar los mandamientos de Dios. Es obedecer toda la ley de la plenitud del Evangelio. Esto y un poco más está relacionado de cómo podemos adorar. La adoración está íntimamente relacionada con a quién adoramos y cómo conocemos eso que queremos adorar. Por lo tanto, hay personas que a lo mejor dicen voy a la capilla, voy a adorar a Dios, pero a lo mejor no estudia las Escrituras, no está haciendo lo que acabamos de leer.
Y efectivamente, eso nos pone muy lejos de lo que realmente el Señor quiere. No olviden el versículo 19, mis queridos amigos y amigas. Y lo voy a volver a repetir. Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar. Y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Y aquí viene lo que a nosotros nos compete, nuestra parte, lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 20, no lo olviden. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí, como yo soy en el Padre. ¿Se fijan que Él está ahí al medio? Qué precioso eso. Seremos glorificados en mí, como yo soy en el Padre. Por lo tanto os digo, estoy leyendo el 20, recibiréis gracia sobre gracia. Por lo tanto, si hacemos esto, estaremos en el mismo plano del Salvador. Tal como Él creció y recibió la plenitud, también se nos da la pauta de cómo nosotros podemos caminar y recibir la plenitud también, y de la misma manera. Por lo tanto, esto no es tan solo, y no está circunscrito tan solo para el Salvador, sino que también para nosotros. ¿Cómo no va a ser espectacular? Nosotros también somos hijos de nuestro Padre Celestial y tenemos la misma oportunidad de poder caminar por esta ruta y llegar finalmente a conocer la plenitud de todas las cosas. Díganme si esto no es una gran bendición. Después el Señor pone su propia experiencia, cuál ha sido su recorrido, y después nos dice, miren ustedes cómo están, cuál es su posibilidad, cuál puede ser su recorrido. A mí me parece extraordinario esto. Miren el 21 hacia adelante. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre. Ah, mire qué bien. Y soy el primogénito. Bueno, podemos hablar de eso más adelante. Primogénito porque fue el primero engendrado en el Espíritu. Y también se habla de unigénito en nuestras escrituras, que es el único engendrado en la carne. ¿Ok? Para que quede eso como elemento adicional. Y todos, versículo 22, y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esa gloria. O sea, a nosotros se nos está incluyendo. Y son la iglesia del primogénito. Hablamos en secciones anteriores que hablaba quiénes son los que van a ser parte de la iglesia del primogénito y los que recibirán ese segundo consolador. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Bueno, Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo. Y aquí viene la bendición, versículo 23. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre. Yo les pregunto, hermanos, ¿recuerdan eso? No, yo no lo recuerdo, porque justamente pasamos por ese velo del olvido. Pero estamos viviendo en este mundo con este cuerpo y para desarrollar la fe. ¿Y saben qué? Yo lo creo. No tengo duda. Nunca he visto una revelación extraordinaria, pero yo creo que esto es verdad. Yo creo que estuve en el principio con el Padre. No tengo ninguna duda. ¿Cómo no va a ser extraordinario saber eso? Hay gente que vive en este mundo que no tiene idea de dónde viene, no tiene idea qué está haciendo acá y tampoco no tiene idea hacia dónde va. Yo digo, ¿qué hace esa persona para despertar cada mañana y no tener idea para dónde va? Y no tener idea cuál es el propósito por el cual está haciendo lo que está haciendo. Estamos hablando de vidas vacías, vidas que van hacia un túnel oscuro y no tienen la menor idea de lo que pasa. Yo por lo menos no creo eso. Yo tengo plena seguridad que vivimos antes de venir a esta tierra con nuestro Creador. Estamos aquí por un propósito fundamental. Y esta vida es maravillosa, a pesar de que tiene muchos desafíos, pero es una gran aventura que hay que disfrutarla.
con la compañía de las cosas, por supuesto, espirituales, y con la ayuda de Dios, con los profetas, lo que ellos nos están diciendo. Pero sabemos que esta vida es maravillosa porque la vivimos día a día, a pesar de las dificultades, insisto. Y lo más extraordinario es que yo no tengo ni una duda que después de esto hay algo más. Por lo tanto, repito el versículo 23, vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, y después introduce el espíritu de verdad. Y aquí se toma de este concepto que en realidad todo el mundo anda buscando, y que entramos a una definición de lo que es la palabra verdad como en ningún otro diccionario o lugar ustedes podrían encontrar. Y tenemos en el versículo 24 efectivamente esa explicación, esa interpretación de lo que significa en realidad la verdad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ustedes, si están buscando la verdad, deben pensar que debe tener estos atributos y estos elementos incorporados. Y si se sale de eso, no es verdad. Y la verdad, dice el versículo 24, ¿qué es? Aprendamos juntos. Es el conocimiento de las cosas, como son, como eran y como han de ser. Como son, como eran y como han de ser. O sea, yo podría decir que es el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. O también podría decir, si algo que yo considero que es una verdad y cambia en el tiempo, inmediatamente yo digo que no es verdad. Ojalá que me entiendan esto, porque la verdad es independiente, no cambia. No está relacionado con lo que yo pienso o lo que un grupo de personas piensa. Si nos ponemos de acuerdo de que algo es como ese grupo quiere acordar, ese elemento no va a cambiar su naturaleza, seguirá siendo independiente como es. Por lo tanto, la verdad no está relacionada con la cantidad de personas que se ponen de acuerdo para que algo sea. ¿Me explico? Yo les podría dar miles de ejemplos, pero no me quiero meter en temas que son un poco complicados porque no es el objetivo de esta clase. Pero el Señor nos ha enseñado verdades eternas. Y si las enseñó a Adán, y si las enseñó a Abraham, y si las enseñó a todos los profetas antiguos, y las enseñó Jesucristo cuando vino, y las enseñó a los profetas modernos, partiendo con José Smith y ahora con el presidente Nelson, esas verdades no cambian. Aunque el mundo quiera hacer lo que quiera con algunas de esas verdades y quiera tergiversarlas, no cambiarán. Algunos dirán, pero estamos en tiempos modernos, ya tenemos que pensar en que estas cosas van a cambiar, porque vivimos otros momentos. No. Si hay cosas que hemos aprendido y mandamientos que se nos han dado en el pasado, son exactamente las cosas que nosotros podemos hoy día aprender. No quiero que confundan, por favor, lo que tiene que ver con la ley de Moisés, que hubieron cosas que ahí quedaron, que después cuando vino Cristo las modificó. No es que las haya modificado, lo que pasa es que Cristo cumplió todas esas leyes y ya no fueron necesarias. Pero el objetivo y los fundamentos de esas leyes y dónde querían llegar era justamente a que miraran al Salvador, que ahí estaba presente con ellos cuando Él vino. Y Él vino y después comenzó a enseñar cosas que eran del escalón superior. Si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Ayuda a la gente. Haz las cosas en silencio. No, si das algo, no lo digas a nadie. Y empezó a enseñar una ley que va un poquito más arriba, pero que no tiene nada de diferente con lo que siempre Dios ha tratado de enseñar. Y hoy día es exactamente igual. Por lo tanto, es una muy buena técnica saber cuando uno aprende algo, si ese algo ha cambiado en el tiempo. Y si ha cambiado, tenemos que desconfiar un poquito de lo que se nos está enseñando. Por lo tanto,
Ojo con este concepto de la verdad, el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. Y aquí en el 25 es un versículo que no muchas veces se lee, pero que es súper importante porque Satanás a veces está metido ahí. Y dice el 25, y lo que sea más o menos que esto, o sea, la verdad está aquí, y lo que sea más o menos que esto, es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. Saben ustedes que muchas veces nosotros aprendemos un concepto verdadero y la verdad está aquí, y a veces Satanás no tan solo entrega parte de esa verdad y está por debajo de esa verdad, sino que también Satanás se mete y nos pone más elementos por sobre lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces Satanás trabaja tanto aquí como acá. Ojo con eso, que cuando nosotros cumplimos los mandamientos y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos obedecer esto en forma exacta. Debemos cumplir los mandamientos con exactitud. ¿Han escuchado eso? Y eso también está relacionado con esto, que no nos salgamos de la norma, de lo que el Señor nos ha revelado. Saliéndonos para arriba o para abajo a veces es muy peligroso. Hay muchos ejemplos con respecto a esto y a lo mejor en otra oportunidad se los voy a comentar. Sigamos adelante. Se reitera este concepto, reiteramos este concepto en el versículo 27, que tiene que ver con nosotros. Y ningún hombre o mujer recibe la plenitud a menos que guarde los mandamientos. Muy relacionado con el versículo 1 que leímos al principio. O sea, ¿qué tiene que ver los mandamientos con recibir esto? Bueno, estamos hablando de cosas espirituales. Aquí nadie puede engañar a nadie. Ustedes no se pueden engañar a sí mismos y por supuesto no podemos engañar a Dios. Al cumplir, al tomar los mandamientos en nuestra vida, empezamos entonces a descubrir cosas que antes no entendíamos. Y el conocimiento y la plenitud de las cosas se empiezan a desplegar en nuestra vista y en nuestro corazón y en nuestro espíritu de una manera como nunca antes haya ocurrido. Sigamos con estos conceptos preciosos. Fíjense cómo empieza esto a tomar forma. 28. El que guarda sus mandamientos, ¿qué pasa con él, con esa persona? Recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Entonces, fíjense, el ingrediente para que eso se detone está relacionado con nuestra fidelidad, nuestra lealtad. De lo contrario, quedamos estancados y dejamos de conocer cosas que son espirituales. Guardar los mandamientos. ¿Por qué es tan importante lo que recibió Moisés en su momento? Estos famosos 10 mandamientos. Pero nosotros no tan solo hablamos de estos 10 mandamientos, sino que hablamos de cualquier instrucción que venga de Dios y que nosotros lo adoptemos como un mandamiento. Cualquier palabra o sugerencia de Dios debe convertirse en un mandamiento para nosotros. Y aquí en el versículo 29 se entra algo que es muy interesante también, que no tenemos mayores pistas, no tenemos mayor información, pero aquí se nos abre una ventanita en los cielos para saber cómo esto funciona. También dice el hombre fue en el principio con Dios. Ya lo vimos, que habíamos estado con Dios antes. Y después dice, la inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Entonces aquí integra un concepto muy interesante que es la inteligencia. Nosotros, algunos líderes han explicado que entendemos el concepto de la inteligencia en dos grandes formas. Una está relacionada con el conocimiento. La gente que empieza a aprender cosas, nosotros le decimos que son gente muy inteligente. Entonces entendemos ese concepto, el concepto de la inteligencia. Esta persona tiene mucha información, se maneja bien, inteligente. ¿Correcto? Perfecto.
Pero también en términos espirituales y con lenguaje más de la iglesia, hemos escuchado que también se habla de las inteligencias. Las inteligencias, con ese artículo. Entonces, dando a entender de que es una creación, no una creación, sino que es algo que está relacionado con nosotros. Las inteligencias, incluso el individuo a veces también es llamado, que nosotros fuimos o somos inteligencia y nos individualizamos. Es probable que a lo mejor cuando diga algo, personas se pueden confundir, porque estamos tomando algunos conceptos que se ocupan para otras cosas y a veces no es fácil, pero miren, aquí se habla de que la inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha. O sea, algo que siempre ha existido. Ahí está la inteligencia. No tenemos más datos ni más revelaciones con respecto a lo que esto realmente, esto es lo que realmente es. En algún minuto yo creo que vamos a recibir más información con esto, pero parece ser que la creación y todo esto está relacionado con lo siguiente. Inteligencia es algo que siempre ha existido, que Dios no lo ha creado. El Señor tomó estas inteligencias y Dios puso el espíritu en esta inteligencia. Por eso hablamos de que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Él es nuestro Padre espiritual. ¿Me comprenden? Y entonces con estas inteligencias revestidas de este espíritu, finalmente llegan a recibir un cuerpo físico. Y son lo que nosotros conocemos como el alma. ¿Recuerdan? Espíritu y cuerpo reunidos constituyen el alma. Entonces, aparentemente, insisto, esto de las inteligencias no tenemos mayores datos, pero es algo que siempre ha estado ahí, lo menciona el versículo 19, el espíritu lo toma, el cuerpo lo toma y llegamos a ser este individuo que somos, yo, usted y todos. Por lo tanto, no es fácil explicarlo, pero yo apelo a que el Espíritu nos pueda dar más luz para que podamos entender exactamente lo que estamos hablando. Toda verdad, dice en el versículo 30, es independiente para obrar por sí misma, en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia, de otra manera no hay existencia. Tenemos que decir también que Cristo no tan solo creó esta tierra, sino que muchos mundos. Y Él sabe, para nosotros es desconocido, pero Dios sabe exactamente lo que se ha creado y sus creaciones las tiene contadas y las tiene en su mano. Pero la independencia de la verdad, como dice el 30, es muy interesante, porque no depende, como yo les decía hace 2 minutos, no depende de un plebiscito de gente para cambiar una verdad. No, es independiente. Hoy día en nuestra cultura, las políticas y los países han cambiado ciertas verdades por ley, pero la ley no cambia. La verdad no cambia. Las leyes del hombre pueden decir esto no es así, esto es así, esto es malo, esto es bueno, pero para Dios las cosas siempre llegan y siguen siendo las mismas. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Han escuchado eso de nuestros profetas? Hay tanto material acá que, insisto, es muy fácil confundirse, pero si siguen el hilo de los versículos, van a ver cómo el Señor nos trata de explicar todo esto de una manera simple para el espíritu, pero muy difícil para nuestro intelecto. He aquí, dice el 31, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente le es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación. Entonces, luz y verdad, inteligencia, Cristo, Dios, las inteligencias, espíritu, cuerpo, alma. Mire, todos los conceptos que le he dado. Si los juntan y los ordenan, tenemos lo que hoy día llamamos
la creación y por qué estamos aquí y cuál es la razón por la cual esta tierra existe, para que nosotros podamos, con este plan maravilloso, desarrollarnos y llegar a ser como dioses, como nuestro Padre Celestial y vivir con ellos para siempre. Versículo 33, porque el hombre es espíritu. Ahí ya podríamos decir, pero ¿de qué estamos hablando? Si el hombre no es tan solo espíritu, es cuerpo también, sí. Porque el hombre es espíritu. Después dice, los elementos son eternos y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Parece entonces que la plenitud de gozo se recibe con este conjunto. Por eso es tan importante la resurrección después que morimos. Porque ¿qué es la muerte? Nada más que la separación del cuerpo y el espíritu. Y entonces cuando se resucita, esto se vuelve a juntar e incluso en las Escrituras se habla como un cuerpo espiritual cuando estamos resucitados. No se confundan. Y cuando están separados, dice el 34, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Obvio, no podemos recibir esta plenitud de gozo cuando está el espíritu y el cuerpo separados. Y después habla de los elementos son el tabernáculo de Dios. Este cuerpo es un templo para Dios. El hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos. Y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. ¿Lo tienen claro? Queda mucho más claro ahí. Y después una escritura que me ha acompañado desde muy pequeño, que ustedes estoy seguro que también la conocen. Fíjense que dice que la gloria de Dios es la inteligencia. O en otras palabras, luz y verdad. Hay tanto aquí. La gloria de Dios es la inteligencia. A veces uno dirá, bueno, yo me pongo a estudiar a partir de hoy día, porque quiero agradar a Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios avance en esto y se disfrute y goce? Cuando hablamos de la gloria de Dios, yo ni siquiera estoy hablando de que Él va a llegar a ser mejor de lo que es, porque ya es lo mejor. Pero cuando uno es padre, cuando uno es abuelo, puede entender un poquito más de lo que significa eso de la gloria que a uno lo puede inundar, que lo pueda abrazar. Y básicamente está relacionado con los otros. Ya mi gozo no es tan solo lo que yo hago, sino que también lo que hace mi hijo. Y cuando mi hijo tiene una alegría, un triunfo, un éxito, mi alegría es plena. Y no porque yo lo he vivido, sino que porque él lo está disfrutando. Y como yo amo a ese ser, mi gozo es completo en ese minuto. Entonces, podemos decir que la gloria de Dios está relacionado con la inteligencia, dice. Pero aquí la inteligencia no tan solo está relacionada con el incorporar conceptos en nuestra mente, sino que podemos ver una persona que tiene mucho conocimiento y podríamos decir que es inteligente. Pero en este concepto yo quiero que amplíen un poco esto y puedan pensar que una persona que conoce muchas cosas y hace las cosas que conoce, en realidad es el concepto que aquí se está dando, que nosotros, por ejemplo, lo podríamos llamar como sabiduría. Entonces, la sabiduría es tener conocimiento y aplicar lo que efectivamente hemos aprendido. Nosotros podemos tener conocimiento 10 y hago 10, significa que yo soy una persona inteligente, o sea, sabia en este concepto. Entonces, en ese sentido, la gloria de Dios es justamente eso. Es cuando que uno ve a un hijo o ve a alguien que conoce cosas y las hace. No tan solo las conoce. ¿Me explico? Y eso nosotros lo podemos aprender con un hijo, insisto. Si yo tengo un hijo muy inteligente pero que tiene una vida horrible, a veces uno dice, ¿de qué vale eso? Yo he tenido experiencias muy interesantes en mi vida con respecto a algunas personas que
a lo mejor parece ser que no conocen mucho o que son muy poco instruidas, pero me han demostrado que yo estoy bastante equivocado. Me explico. He tenido un par de compañeros cuando era misionero que a lo mejor tenían un grado de instrucción en términos seculares bastante menores a lo que yo tenía. Pero eran personas que a lo mejor con lo poco que ellos sabían, eran súper fieles con respecto a lo que sabían. Sabían algo y lo hacían perfectamente. Y yo los podía ver a ellos y yo me sentía podrido me sentía muy mal en relación a lo que yo supuestamente pensaba que era. Y a pesar de sus pocos conocimientos, aprendí mucho de esta gente. Incluso yo he tenido líderes en la iglesia que tenían estas características, que son personas muy poco instruidas en la vida. Pero lo poco que conocen o lo mucho para ellos, no tengo idea, lo hacen y me dan un gran ejemplo de cómo acercarse más a Dios. Por lo tanto, no importa cuánto yo conozca, lo importante es cuánto yo hago de lo que conozco. Porque eso es lo que me hace más semejante, se supone, a Dios. He conocido mucha gente también que son muy inteligentes, pero que no practican absolutamente nada de lo que ellos conocen. Fíjense, la gloria de Dios en la inteligencia. En otras palabras, luz y verdad. Luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Porque lo que quiere justamente Satanás es nublarnos, sacarnos la luz, darnos oscuridad, para que nosotros no podamos ver dónde caminar. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Claro que sí. Ese es nuestro escudo para protegernos contra Satanás. Porque Satanás no tan solo quiere desviarnos, sino que él también está viviendo una vida que sabe que no va a poder conocer y disfrutar de la plenitud. Porque acuérdense que espíritu y cuerpo, cuando están separados, no pueden. Él no tiene la posibilidad de recibir un cuerpo. Él fue condenado a divagar por los lugares donde esté solamente con el espíritu. Jamás va a poder gozar esta plenitud que se habla en esta sección. Por lo tanto, él está empeñado, y como dicen muchas otras escrituras, que nosotros seamos miserables como él. Es por eso que él trabaja fuertemente con el cuerpo, con nuestro cuerpo, para que nosotros hagamos todo lo que el cuerpo dice y nos sugiere. El rey Benjamín decía que el hombre natural es enemigo de Dios. O sea, cuando una persona está solamente pensando en las cosas del cuerpo, se aleja de Dios. Por eso tenemos que seguir las instrucciones del Espíritu nuestro, que mirando y recibiendo y escuchando las sugerencias del Espíritu Santo, podemos acercarnos a Dios y someter al cuerpo a la voluntad del Espíritu. Y de esa manera vamos a tener más luz y verdad. Y fíjense el 39, seguimos con este mismo tema. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad. ¿Saben cómo? Yo les voy a decir cómo. En esta sección se dice claramente cómo él quiere lograr esto. Por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Cuando hablamos de tradiciones de sus padres, nos estamos refiriendo a las malas tradiciones de los padres. Si no, pregúntenle nomás a los lamanitas. En el libro de Mormón está muy bien explicado esto. Y en nuestras vidas también. Muchas veces hay personas que reciben el evangelio y dicen, no, pero es que mi familia siempre ha sido de esta otra religión, yo no quiero defraudarlo, o mis padres me enseñaron esto. Y a veces son cosas que no son correctas. Y no escuchamos la voz del Espíritu. Más allá de quién nos ha enseñado las cosas, tenemos que pensar cuál es la verdad, para que esa verdad entre en nosotros y la identifiquemos. Y esa verdad nos va a dar mucha luz. Y seguimos avanzando con esa luz, aprendiendo mucho más y más, como dice la sección 50, hasta el día perfecto. Entonces, Satanás quiere despojarnos de todo esto
a través de la desobediencia. Por eso, por otro lado, es que nosotros nos acercamos a esto a través de la obediencia a los mandamientos. Ahí está la contrapartida. La única forma, y lo dice el versículo 1 que lo leímos al principio, despojarnos, arrepentirnos, cumplir los mandamientos, es lo que nos va a abrir estas puertas que nos van a llevar a conocer la plenitud de todas las cosas. Ya que sabemos esto, mis queridos hermanos, primero aprendámoslo. Y después que lo aprendemos, adivinen, y después que lo aprendamos, adivinen lo que tenemos que hacer. Enseñarlo a nuestros seres queridos. Y yo, como en la circunstancia que estoy, ¿a quién piensan que van a estar en mi mente? Por supuesto a mis hijos, a mis nietos, a todos aquellos que se supone que son mi responsabilidad. Y por eso el versículo 40 viene como un consejo obvio, un consejo natural. Pero yo os mando a criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Ese es nuestro cometido. A veces esperamos que las cosas que deben aprender nuestros hijos las aprendan en la escuela o en la iglesia incluso. Ojo, no tampoco. Nos van a reforzar ahí. Pero es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. A veces hablamos de que los gobiernos no nos ayudan en esto. Y le echamos la culpa a uno y a otro y a la naturaleza y al clima y a todo. Todos son culpables por la cual mi hijo está obrando mal. Y no sabemos que la primera responsabilidad tiene que estar con nosotros. Es tan fuerte esta enseñanza que el Señor amonesta a la primera presidencia, al profeta con sus dos consejeros en este momento, al hermano Frederick Williams, al hermano Sidney Rigdon y por supuesto al profeta José Smith. En el versículo 41, 44 y 45 y 47 se les dice explícitamente: las cosas no están bien en su casa. Vayan y pongan orden en su casa. Se lo dice a Frederick Williams en el 41, se lo dice a Sidney Rigdon en el 44. Y les dice exactamente: preocúpense de los hijos. Y lo mismo se le dice al profeta. Imagínense, uno piensa que todo está perfecto. No. Vamos, incluso hay muchas personas en su familia que no están haciendo lo correcto, le decía a José Smith. Y al final en el 49 dice: lo que digo a uno, se los digo a todos. O sea, a nosotros también. Pongamos en orden nuestra casa. Porque de ahí parte el cambio de una vecindad, de un país, de una comunidad, que es lo que finalmente el Señor quiere para todos nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, vuelve esa angustia que les digo que me da cada vez que termino de leer una sección o una clase que estoy compartiendo. La angustia de saber que no podemos cubrir cada uno de los conceptos que aquí están. Ojalá, mis queridos hermanos, que ustedes no dejen fuera de su estudio la sección 93, porque es lo que nos abre el cielo, que nos abre la mente, el corazón. Debemos entender que la única forma de poder escalar en el conocimiento correcto está relacionado con nuestra dignidad. No tan solo saber leer y tener un tiempo para leer y pensar que somos inteligentes, sino que necesitamos perseverancia, tiempo, necesitamos paciencia para también recibir la información. Un joven, una persona, un ser humano, para empezar a vivir en esta vida necesita prácticamente 12 años de estudios, partiendo con la primera básica hasta que termina la secundaria. Y cuando un joven sale y se gradúa y uno lo mira y dice: bueno, este niño ¿qué sabe? Uno dice: no sabe nada todavía. Y ya ha pasado 12 años estudiando. Claro, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió algunas matemáticas, algunas fórmulas, aprendió algo de historia. Pero ahí está el joven, todavía ni siquiera puede a lo mejor tener las habilidades para poder tener un trabajo. Entonces necesita tener a veces 4 años más para una enseñanza superior y tener una pequeña profesión. Y a lo mejor un par de años más para tener una maestría o algo así. ¿Cuántos años ya están sumando para poder hacer algo en este mundo, digamos?
Ustedes saben, la gente que no tiene instrucción le cuesta más. Para llevar el pan a la casa necesitamos cierta instrucción. Hay mucha gente que tiene mucha habilidad, pero si no tenemos estudio a veces se nos complica. Bueno, hay gente que lo ha logrado, maravilloso, pero en general necesitamos tiempo. Y ustedes piensan que para aprender y para recibir la plenitud de todas las cosas que Dios tiene para entregarnos, ¿lo va a hacer en un par de minutos? ¿O en una clase? ¿O en una lectura a la rápida de las Escrituras para preparar un discurso o una clase? No. Si para tener una carrera profesional se necesitan años, o la formación de un joven se necesitan muchos años, ¿cómo no pensar que para recibir los diplomas espirituales, para poder conocer la plenitud de todas las cosas, necesitamos toda una vida? Y probablemente un poco más, y a lo mejor vamos a recibir instrucciones después de esta vida. Estoy seguro de eso, por las limitaciones físicas que tenemos hoy día, de entendimiento y de, qué sé yo, todas las limitaciones que el ser humano tiene. Por lo tanto, es completamente lógico entender que el ser humano va a recibir estas cosas gracia sobre gracia. Pero hay que partir en algún minuto. Y en esta sección se nos da una explicación maravillosa de cómo entrar en esta universidad espiritual. ¿Cuáles son los accesos? ¿Cuáles son los requisitos? Así como para obtener una carrera y empezar a estudiar una determinada carrera hay una pequeña prueba de admisión, nosotros también damos un pequeño examen de admisión para entrar en esto. Y está relacionado fundamentalmente con el versículo 1 de esta sección. Que deseche los pecados y venga a mí. Invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos. Si tenemos esos elementos, estamos habilitados para inscribirnos en esta universidad eterna que nos va a permitir recibir el diploma final que le llamamos la exaltación. Y en el intertanto, yo les aseguro que recibiremos la plenitud tal como Cristo la recibió. Y tal como Juan, y yo diría los dos Juanes que aquí aparecen, que aparentemente son los que están testificando, recibieron ese testimonio de que Cristo recibió la plenitud. A ver si en algún minuto nos encontramos en algún lugar del universo recibiendo ese diploma juntos, mis queridos hermanos. No tengo la menor duda que estas cosas son verdaderas. Hay mucha información que todavía me falta. Hay muchas cosas que todavía están ahí mencionadas nomás, pero no están explicadas. Hay muchos testimonios, como el testimonio de Juan el Bautista, que todavía no tenemos información, pero la vamos a tener. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta. Y esto es fundamental para aprender todo esto. De lo contrario, todo esto son letras nomás. Son palabras. José Smith fue un profeta y fue el encargado de restaurar este evangelio maravilloso. No tengo dudas que el presidente Nelson es un profeta verdadero, que Dios tiene en este minuto, no para la iglesia, sino que para todo el mundo, para que escuchen sus consejos y los sigan, por cierto. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y lo dejo en su nombre. Amén. Acompáñenme a revisar algunas imágenes de este maravilloso templo que se encuentra a 35 minutos de mi casa, hacia el norte, yendo hacia Canadá. Se encuentra la ciudad de Ogden, que antes tenía un templo muy tradicional de esta ciudad, muy parecido al templo de Provo, que también está siendo remodelado, digamos, pero ambos fueron derribados y va a ser completamente hecho de nuevo. Y fue este templo, el templo de Ogden, hecho
desde principio a fin. No fue remodelado, sino que fue hecho de nuevo. Lo mismo en el templo de Probo, que es probable que un día voy a ir para allá para que conozcan esa parte, que está hacia el sur del lago Salado, de la manzana, digamos. Entonces este templo de Ogden tiene una historia preciosa, la ciudad de Ogden tiene una historia preciosa, y a ver si me pueden acompañar con este pequeño tour que doy. Así que disfruten, esta iglesia es verdadera, estos templos son maravillosos, y como dije la semana pasada, no tan solo sus exteriores, sino que también lo que se hace dentro, las ordenanzas preciosas, maravillosas, y el espíritu que se puede apreciar en este lugar. Tuve la oportunidad de estar con mi esposa en una sesión, y realmente el espíritu que ahí se siente es el mismo que se siente en los templos que ustedes tienen cerca de sus casas. Por lo tanto, no tengo que explicarle mucho los detalles. Que el Señor les acompañe, le ayude, y bueno, disfruten estas imágenes.